Gracias, presidente. Señora presidenta interina del Consejo de Administración, me alegra verla, pero no puedo decir lo mismo de su gestión. ¿Cree que Radio Televisión Española ofrece una información rigurosa, neutral e imparcial, como recoge su manual de estilo? Muchas gracias. Señor Carazo, señora presidenta. Gracias, presidente. Señor Carazo, sé que estas cuestiones le preocupan a usted genuinamente y sinceramente, pues con formulaciones parecidas me ha preguntado en alguna otra ocasión por ellas. Sin perjuicio de que posteriormente le ofrezca datos objetivos, me gustaría reflexionar con usted lo que implica para Radio Televisión Española la información rigurosa, la neutralidad y la imparcialidad. El rigor es una condición básica del periodismo, sin la cual la información se convierte en propaganda o libelo. De ahí que sea imprescindible en la práctica de los medios de comunicación y para Radio Televisión Española sin duda lo es. Sobre la condición neutral e imparcial, que coloquialmente en ocasiones se consideran un sinónimo, ¿no? Yo prefiero hacer hincapié en la imparcialidad, por lo que significa en su tercera acepción de la RAE, no adherirse a ningún partido o no entrar en ninguna parcialidad, que parece que comprende mejor lo que debe primar en un medio de comunicación pública. En efecto, como referiré a continuación, si el tiempo me lo permite, somos muy conscientes de esta práctica y consideramos como un auténtico deber en un medio de propiedad estatal. Añadiré que ofrecer a los ciudadanos una información rigurosa, independiente, neutral, imparcial y plural es una obligación establecida en el mandato marco y recogida en nuestro libro de estilo. Todas y todos los profesionales de nuestros servicios informativos, lo digo con tanta convicción como prudencia, no tengo capacidad de ver las miles de horas que realizamos, trabajamos con todo rigor del que somos capaces y evitamos cualquier condicionamiento y rechazamos sesgos o injerencias de naturaleza política, económica, social o de cualquier otro tipo. Ahora le voy a dar ya los datos porque veo que voy ya mal de tiempo. Desde el 1 de enero hasta el 23 de febrero, en todas las ediciones del telediario, el Gobierno salió un 28%. Esto significan 2 horas y 2 minutos. Mientras que formaciones con representación parlamentaria, como su grupo, se le dedicó un 28,9%, es decir, 2 horas y 34 minutos. Al PSOE, 46 minutos y a Sumar, 16 minutos. Por último, un ejemplo de informaciones sobre el llamado caso Koldo, por hablar de lo más reciente, desde que estalló hasta ayer mismo, 95 noticias en los telediarios, 113 en el canal 24 horas. Un reportaje en Informe Semanal y ayer mismo el señor Ábalos en la hora de la 1. Hoy el señor Feijóo desde el Senado. En fin, se me termina el tiempo. Gracias, señora presidenta. Señor Carazo. Señora Sánchez, permítame hacer un recopilatorio de algunos de los hits de Televisión Española desde principios de año y veamos si es imparcialidad o es propaganda. Empezaba en 2024 con el cachitos más sectario de los últimos años. Alguna broma simpática para el Gobierno y, sin embargo, críticas frontales al PP, a la monarquía o literalmente a la prensa conservadora. No sé si está en el manual de estilo de un medio público criticar a una parte de la prensa por su orientación ideológica. También criticaban a socialistas, es verdad, pero solo a los críticos con Pedro Sánchez, a Paje, a Guerra y a González. Entiendo que ahora meterían también allí a Ábalos. Y lo más grave, compararon el cáncer de mama con la amnistía. Yo creo que hoy tiene la oportunidad de pedir disculpas y no poner excusas como hizo la defensora del Espectador. Siguieron lanzándose a la estrategia de la izquierda para convertir el vertido de los PLs en Galicia en un nunca más. Y entrevistaron a un activista para criticar al asunto que resultó ser el hermano de la secretaria general de Podemos en Galicia, ahora en el BNG. Se une a la larga nómina del enfermero que resultó ser de Sumar, de la pensionista independiente que resultó ser de Izquierda Unida y de tantos otros, aunque visto el resultado electoral en Galicia, pues le salió regular. Todo muy neutral. Después, en las protestas del campo contra el Gobierno, no eligieron el Ministerio de Agricultura, donde eran las protestas, ni la Puerta de Alcalá. Pusieron las cámaras justo delante de la sede nacional del Partido Popular a ver si alguien se despistaba. Estrategia que repitieron el otro día con el caso Koldo. Todo muy imparcial. Y el remate es la exclusiva que nos daban el martes cuando informaban, abro comillas, Ábalos comparece para anunciar su dimisión. Una exclusiva que solo dieron ustedes porque era falsa, cosas que pasan cuando se confunden los deseos de Moncloa con la realidad. Hoy mismo, por cierto, en la hora de la 1 se ha hecho un alegato a favor de los investigados en el caso que afecta al PSOE diciendo que eran beneficios y no comisiones. Puro rigor.
Lo que parece claro, señora Sánchez, es que en el peor mes para el Partido Socialista ustedes han redoblado la manipulación informativa y a lo mejor por eso les ha bajado la audiencia todos los días en informativos del mes de febrero. Pero ni aunque el señor Pep Vilar ejerza como jefe de prensa de Moncloa conseguirán tapar el caso PSOE que ya afecta al entorno del propio Pedro Sánchez. Y termino, señora presidenta interina, con una pregunta. En las últimas semanas, varios medios de comunicación han informado de una reunión suya en la Moncloa con el ministro Bolaños. Quería saber si es cierto, si le dieron alguna indicación sobre los informativos y si no se la dio, si cree que se las están dando al señor Pep Vilar, director de informativos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Carazo. Pasamos a la siguiente pregunta, formulada por la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Señora Sánchez, ha perdido el favor de Sánchez. Nunca tuvo el del Parlamento, porque no olvide usted que es interina y que no la votamos como presidenta. Pasó de no voy a admitir injerencias de nadie, absolutamente de nadie, a que casi retransmitían en vivo todas sus idas y venidas de Moncloa. Pero para Sánchez ya está amortizada, como lo está Ábalos y tantos otros que ha ido dejando en el camino. Hoy Moncloa dirige la Radiotelevisión Española a través de Pep Vilar, que es el director de informativos, que actúa como el jefe de prensa de Sánchez. Y, por supuesto, también de José Pablo López, director de contenidos y benefactor de los amigos. Eso sí, de los amigos cueste lo que cueste al erario público, es decir, a las arcas de Radiotelevisión Española, aunque sus programas estén por debajo de la media de la cadena e incumplan con la audiencia prevista. Y sin acritud le pregunto, ¿piensa dimitir, señora Sánchez? Muchas gracias, señora Montesinos. Señora presidenta. Gracias, presidente. Gracias, señora Montesinos. Sabe que siempre me agrada mucho encontrarla en esta comisión y en cualquier otro lugar donde nos encontremos. Decirle que la valoración de la dimisión en un cargo tan comprometido, empresarial, competencial, social y políticamente como este es una preocupación en cualquier persona prudente y responsable, y me tengo como tal. En mi caso, y dadas las circunstancias de interinidad que han concurrido en mi elección por el Consejo, valorar dimitir es una constante inquietud que nunca he ocultado. Usted sabe perfectamente las veces que he reclamado en la pasada legislatura y concretamente en esta comisión que se aprestaran a proveer debidamente a Radiotelevisión Española de un presidente con sus bendiciones, pues le sobran al cargo dificultades como para añadirle la falta de legitimidad que la interinidad implica. No obstante, cada día acudo a mi trabajo con la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible en beneficio del servicio público que prestamos y con la calidad que los ciudadanos españoles requieren. Una tarea harto compleja, siempre se lo digo, a pesar de lo cual considero mi obligación luchar por lograr el apoyo permanente de las instituciones, empezando por esta comisión, también por usted y terminando por nuestra audiencia. El apoyo del Gobierno de España es muy importante por ser la cúspide del Poder Ejecutivo del Estado y no por quien lo ocupe temporalmente. Me pregunta usted algo muy concreto que desconozco, por el apoyo del Gobierno a mi persona. Intuyó que cuento con él, pero le agradecería que me dijera ¿qué le hace a usted pensar lo contrario? Le engañaría si le dijera que no me preocupa, pero para aclarar su duda tendría que formular su pregunta en la sesión de control al Gobierno, pues aquí yo solo soy el complemento indirecto de su pregunta. Un apunte final sobre cómo entiendo yo el apoyo del Gobierno, como interés genuino por lo que hacemos, por colaborar en mejorar nuestro servicio público, por facilitar los recursos que nos resultan imprescindibles, etcétera. Un apoyo no condicionado, un apoyo público y transparente, un apoyo netamente institucional. Manifestaciones todas ellas que la corporación agradece encarecidamente sin importar en absoluto los intereses personales de nadie, y mucho menos de esta presidenta. Ustedes tienen mi cargo a su disposición desde el mismo día que asumí esta responsabilidad. De ahí que haya recordado la obligación de nombrar a un nuevo presidente. La solución, señora Montesinos, está en su mano. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Montesinos. Gracias, señor presidente. Señora Sánchez, si de verdad a usted le preocupa tanto esta situación, no sabe lo que le agradeceríamos que dimitiese, porque eso provocaría que se resolviese la situación en el mismo instante en que su dimisión fuese efectiva. Y además yo le rogaría que si
ejecuta esa dimisión, que nosotros le animamos a que así sea, se lleve con usted a Pep Vilar, porque así ya el pack completo quedaría fuera. Ya dejaría de estar al frente de los informativos más sectarios de nuestra historia reciente, donde la manipulación traspasa absolutamente todos los límites. Mire, hemos conocido, y lamentablemente no precisamente por Radio Televisión Española, porque se sumó mucho después, como habitualmente cuando las noticias ya están en todos los medios de comunicación, incluso en los internacionales, se sumó a llegar a decir que lo que todos ya sabíamos, que había un caso, que no es el caso Koldo. Yo le animo también a que usted adelante ya el nombre. No es Koldo, ni siquiera Sábado, ya es el caso Sánchez, señora Sánchez. O sea, llámele usted ya al caso Sánchez y que Radio Televisión Española empiece a hacerlo así. Porque de verdad que no tiene nada que ver el ritmo que ustedes marcan con la realidad que está viviendo este país. Y esto es muy serio y muy gordo lo que estamos viendo esta trama. También me preocupa que diga que piensa que todavía goza de la anuencia del Gobierno. O sea, que sí que es verdad que usted ha sido nombrada por el Gobierno, no ha sido nombrada ni elegida por un Parlamento. Por tanto, yo lo que le pido, primero y principal, es que de verdad se lleve con usted al señor Pep Vilar, que todos le agradeceríamos enormemente que así fuese, que por una vez por todas denuncien en Radio Televisión Española la trama corrupta de Pedro Sánchez y del Partido Socialista con respecto a las ventas de mascarillas, que han afectado no solamente a 3 ministros, sino además a dos expresidentes de comunidades autónomas, como es la presidenta de hoy del Congreso de los Diputados y el presidente de Baleares. Eso es lo que tendría que hacer Radio Televisión Española con el dinero de todos los españoles, que somos los accionistas de la casa. Nada más y muchas gracias. A petición del Grupo Parlamentario Popular, vemos a continuación la pregunta número 23, que formula el señor de los Santos González. Muchísimas gracias, presidente. Señora presidenta interina infinita, me gustaría saber las razones por las que ha dimitido la delegada de Igualdad de Radio Televisión Española. Gracias. Gracias. Señora presidenta. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor de los Santos. El pasado 9 de febrero, en efecto, la delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión y también editora de Igualdad explicaba a través de la red social X las razones que le han llevado a dimitir de su cargo. Una decisión, decía ella, basada en su convicción de que la canción que va a representar a Radio Televisión Española en el Festival de Eurovisión no se compadece con los principios que en materia de igualdad entre mujeres y hombres y en el compromiso en la lucha contra la violencia de género, la Corporación Radio Televisión Española tiene encomendados. Esta presidenta interina respeta el criterio de la señora Montse Bosch, agradece todas las actuaciones que ha realizado la delegada de Igualdad a lo largo de su mandato. En esta ocasión hemos considerado otras cuestiones que concurren en este caso concreto, tales como la libertad creativa, la manifestación musical, el ambiente festivo en el que se produce el concurso internacional en el que se inscribe esta participación, la valoración que ha hecho la Unión de Radiodifusión Europea y otros organismos para valorar la respuesta que debe tener la corporación. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. De los Santos. Señor presidente, muchísimas gracias. Presidenta interina, faltaría. La libertad de expresión, la libertad de creación es un pilar fundamental de una democracia como la nuestra. Y desde este grupo no vamos a poner ningún apunte respecto de una canción en lo que a cultura o en lo que a representación en un festival, como usted dice, lúdico, se refiere. Claro, el problema está cuando desde el Gobierno, el presidente, la propia ministra de Igualdad pretenden hacer pasar la canción Zorra como un himno que empodera a las mujeres. Entonces sí, mi partido, mi grupo, yo mismo, en tanto y cuanto feministas de verdad, de los que defendemos a esa mitad del mundo que decía Clara Campoamor, ponemos pie en pared y como la ya dimisionada defensora de Igualdad de Radio Televisión Española les recordamos a estos que se ríen que la palabra que más aparece en las sentencias por violencia machista es zorra. Por eso es indignante que el presidente del Gobierno hable de un feminismo divertido y de que esta canción puede en ningún caso empoderar a nadie. Ni yo ni ninguno de los participantes, de los creyentes en la cultura, vamos jamás a llamar a una mujer zorra. Y por cierto, los que hablan del nodo, un lugar, un momento en el que, por supuesto, que no había libertad de expresión, en la que se falseaba la realidad. Se les olvida que desde el Partido Socialista, ayer mismo, haciendo uso de lo que es censura de la de verdad, a un programa, ha
informadores como a los que usted defiende les decían, entre comillas, mientras yo mande, ni un socialista va a ir a su programa. ¿Por qué? Porque en ese programa sí estaban haciendo información veraz y dándole a los espectadores lo que desde el Partido Socialista habían hecho, dando traslado de datos personales de un ciudadano. Feminismo en Televisión Española, que se mofan de algo tan dramático como el cáncer de mama. De verdad, señora Sánchez, creo o me gustaría creer que usted, no solo por mujer, sino por mujer responsable, debería de estar siempre del lado de las mujeres y, como poco, defender el carácter creativo y lúdico de la canción Zorra, pero negarse desde todas las perspectivas a que esta, como dice el señor Sánchez y los socialistas, es un himno que empodera a las mujeres o cualquier tipo de realidad feminista. Muchas gracias. Gracias, señor Dos Santos. Señora presidenta. Simplemente decirle que el dúo Nebulosa se anunció como finalista del Benidorm Fest en diciembre y se impuso en la final, ¿no? Como sabe, se va a celebrar en Malmö esa canción. La Unión Europea ha interpretado que la letra de la canción no vulnera las normas del certamen y, teniendo en cuenta el contexto de la letra y el mensaje de la canción, la UER, el que decide quién participa, ahora acaba otra vez de echar por tierra una canción de Israel, dice que la canción es elegible para participar en Eurovisión. Y esta polémica me ha recordado una, probablemente usted, no sé qué edad tiene, pero seguro que muchísimos años menos que yo, de lo que sucedió en este país en 1983. Hace 40 años, a Carlos Tena, uno de los mejores periodistas musicales del país, emitir en un programa de la 1 al grupo bilbaíno Las Vulpes, con una canción que era Yo quiero ser una zorra, era la época del punky, ya sabe, y la llamada movida madrileña, le costó la suspensión del programa, tener que dimitir, lo que más grave, una querella por escarnio público de la Fiscalía General del Estado. Todo esto fue auspiciado por un medio de comunicación conservador y, afortunadamente y lógicamente, esa querella fue sobreseída 3 años después. Pero Radio Televisión Española y yo estoy firmemente comprometida con la igualdad entre las mujeres y hombres y en contra de la violencia contra ellas. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta 16ª, formulada por la señora Bravo Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Señora Sánchez, desde luego que tiene usted un papelón con la gestión de la corporación, por muchas cosas. Primero, por la dimisión en bloque del Consejo de Informativos de RTV Play. Yo creo que debe de costarle digerir noticias de esta naturaleza, como por ejemplo la emisión de noticias dulcificadas del caso Sánchez, que consiente en emitir el director de informativos, el señor Vilar, que, como ha dicho mi compañera, parece haberse asignado el cargo de jefe de prensa de la Moncloa. Ni por esas van ustedes a diluir el caso del PSOE, que afecta ya al entorno del presidente, incluso, según las noticias que hemos podido leer esta mañana, presuntamente a su propia mujer. Vamos a estar muy pendientes a ver qué trato le dan hoy en los informativos a esta noticia, si son ustedes tan imparciales como cuando trataban lo que ustedes denominaron el caso Ayuso, que, como saben, está ya archivado por la justicia. Este caso, el caso Sánchez, es un caso que no es aislado. Van más de 20 detenidos, donde están implicados colaboradores del núcleo duro de Sánchez que hicieron posible que ganara las primarias y llegar a Moncloa. Quizá sienta también pudor por el tirón de orejas que le han dado desde la Unión Europea al considerar fijos a todos los trabajadores que cumplen con los criterios de contratación temporal abusiva. Me pregunto también si no le da un cierto no sé qué personal al ver cómo la televisión pública manipula día sí día también la realidad de las cosas y los tiempos que le dedica a la emisión de según qué acontecimientos. En el peor mes para el PSOE, ustedes han doblado la manipulación. Y me pregunto si está usted paralizando la gestión de la corporación como una especie de método para forzar al Gobierno que preside Sánchez a que de una vez por todas o le haga caso como presidenta interina o a que ponga un candidato que asuma de manera permanente la presidencia de RTVE. Entendemos que usted puede estar cansada de que la ninguneen, a no permitirle formar su propio equipo directivo de confianza o de no contar con el apoyo del Consejo ni del Gobierno. Esto es muy palpable, esta situación, pero sobre todo debe sentir mucho hartazgo de no ser capaz de transmitir a quienes dependen de usted en la jerarquía que es de obligado cumplimiento dar informaciones veraces como marca la Ley de Radio y Televisión y que ustedes se saltan una y otra vez por el artículo 18 bis. Quizás estas circunstancias le estén llevando a retrasar la aprobación de los proyectos, la firma de los contratos aprobados por los consejos, perjudicando la producción de programas, condenándolos a un abismo. Quizá usted esté centrada en externalizar la producción de programas de la corporación a productoras privadas, tanto que igual se le están acumulando las firmas en la mesa y no da abasto o lo hace de manera voluntaria. Todo ello a pesar de
a las quejas de los trabajadores. Por eso esperamos sus explicaciones al respecto y doy por formulada la pregunta. Muchas gracias, señora Bravo. Señora presidenta. Gracias, presidente. Gracias, señora Bravo. Bienvenida a esta comisión. No, señoría, ni paralización ni presión. ¿Presionar a quién? ¿Para qué? Paralización. Bueno, acabo de explicar en respuestas anteriores el balance del último año, el acuerdo sobre las oposiciones, el contrato con Telefónica, los avances en igualdad y en datos de audiencia, los despliegues informativos especiales, las coberturas electorales, los pasos dados con los fondos europeos, el cambio de emisión a la ultra alta definición. No creo que esto implique que la gestión de la corporación esté parada, más bien lo contrario. Lo que hay es trabajo, mucho trabajo, y a juzgar por los resultados diría que trabajo muy bien hecho, por el que felicito sinceramente y seguro que usted se suma a esta felicitación a toda la dirección y la plantilla de la corporación. Mire, desde mi última comparecencia, que fue en abril del 2023, he firmado 32 contratos de obras, servicios y suministros. Esto quiere decir contratos de limpieza, seguridad, tecnología, el seguro de salud, la agencia de viajes, el envío de la señal, etcétera, etcétera. Y 140 contratos de contenidos audiovisuales para los diversos canales de emisión. No hay ningún contrato que haya presentado a mi firma que no esté firmado. Estas son informaciones falaces, pero me alegro que me haga usted esta pregunta para poder desmentirla. ¿Es esto tener paralizada a la empresa? Hemos hecho una apuesta importante por las series de ficción española. La inversión en cine español superó los 23 millones, pero recaudó en taquilla 30 millones de euros. La plataforma gratuita RTVE ha dado unos pasos agigantados y ha crecido un 23% en su uso. Los deportes se han consolidado como un referente. Este verano emitimos la Eurocopa de fútbol masculino y los Juegos Olímpicos de París, que han supuesto también una negociación importante con la Warner Bros. Discovery, y de la que estoy muy satisfecha, y he felicitado a los responsables de deportes. Entre las decenas de convenios firmados está el de ADO, para ayudar precisamente al deporte olímpico y paralímpico de este país. Hemos servido como servicio público la presidencia española de la Unión Europea, la jura de la Constitución de la Princesa Leonor, la coronación de Carlos III o los premios Princesa de Asturias, entre todo. Hemos estado en Marruecos, en el terremoto de Marruecos. Hemos estado en 2 guerras, en Ucrania y en Gaza. Quizá por eso, precisamente, el aumento de la audiencia. Muchas gracias. Lo siento. Es que tengo muchas cosas. Señora Bravo. Señora Sánchez, yo le invito a que conteste usted a mis siguientes compañeros. ¿Se reunió usted con el señor Bolaños en Moncloa? ¿Sí o no? ¿Hablaron de que iban a dejar usted de firmar los contratos? ¿Sí o no? Si es así, está usted haciendo dejación de su función como presidenta interina y es su responsabilidad seguir con la gestión correcta. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Río Lobos. Gracias. Señora presidenta interina, usted dirige una corporación que nos cuesta no tiene ningún escrúpulo en pagar 5.000 euros a una joven para que halague el ego del señor Sánchez y lo declare como un icono mundial. Usted está arrastrando a la televisión al mayor descrédito de la historia, por 2 razones, por la manipulación y por la mala gestión. En el tema de manipulación le voy a decir que el caso Sánchez-Ábalos, que es una trama de mordidas de fondos europeos en la compra de mascarillas, es un caso de corrupción repulsivo. Estábamos confinados, estábamos enfermos, había miles de muertos por falta de mascarillas y con este agravante algunos socialistas lo que querían era hacerse ricos, sin escrúpulos. Mire, señora Sánchez, si Sánchez, Ábalos, Cerdá, Illa, Mengor, Malasca, Torres y Coldo hubieran sido del Partido Popular, usted y el señor Pep Vilar hubieran montado un despliegue informativo sin precedentes con un bucle en 24 horas, conexiones en directo, plurireportajes, informe semanal y un organigrama, por ejemplo, como este, para explicar cómo el icono Sánchez está en la punta del iceberg de la corrupción
y donde tiene a su lado al señor Ábalos y al señor Cerdán. Y además con cargos de confianza como eran los ministros Ábalos, Marlaska, el señor Torres actual y la presidenta del Congreso de los Diputados. Esto es una auténtica vergüenza porque ustedes lo que han intentado es ocultar esto. Y le digo una cosa. ¿Usted cree que además de la manipulación, que es una vergüenza, hay una malísima gestión de los fondos y especialmente europeos del proyecto AZ? Porque hay un riesgo de pérdida de 77 millones de euros, hay afectados 40.800 personas y además hay un nuevo Real Decreto del Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque usted lo ha hecho de desastre. ¿Sigue usted pensando que su gestión, como nos dijo en el mes de abril del año pasado, es responsable, transparente y eficiente? Muchas gracias. Gracias, señora Villalobos. Señora presidenta. Gracias, presidente, y muchas gracias, señora Villalobos, a la que me encanta volver a ver en esta comisión. Se está siendo responsable, transparente y eficiente en la gestión de los fondos. Se están cumpliendo con todos y todas y cada una de las obligaciones impuestas por la Unión Europea en materia de prevención de fraude, corrupción y con el principio de que las inversiones no tengan un impacto negativo en el medio ambiente. Además, las entidades financiadoras, como saben usted, supervisan y controlan la ejecución presupuestaria de los proyectos a través de las plataformas de control del Estado a las que reportamos continuadamente. Las obligaciones ante fraude son una de la parte fundamental de la gestión de los fondos Next Generation para garantizar que ese dinero se utilice de forma correcta y eficaz y proteger también los intereses financieros de la UE. La corporación ha elaborado además un plan de prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de interés para garantizar la máxima diligencia, honestidad y objetividad, transparencia y legalidad en el uso de las ayudas, fondos, subvenciones públicas recibidas con motivo de la participación de la corporación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que también se conocen como Next Generation. Y además la Dirección de Compliance, es decir, la que evita riesgos penales en la corporación, supervisa el cumplimiento de este plan. Se ha referido usted fundamentalmente a un proyecto, el proyecto educativo AZ. En efecto, ha habido una modificación del Real Decreto. Esa modificación viene motivado desde la Unión Europea. Ha modificado lo que se llama el componente 19, que es el relativo a todos los proyectos educativos presentados en toda Europa para proyectos educativos. Y lo ha modificado en cuanto al tiempo de ejecución y en cuanto a las horas lectivas que tenemos que dar en esa formación prevista para 4.800 candidatos que quieran hacerlo y que ahora finalizará en junio de 2026. Ha sido una modificación, ya le digo, motivada por la Unión Europea. Cada proyecto, como sabe, tiene además una comisión de seguimiento que están los organismos financiadores, ya sea el Ministerio de Economía, la Secretaría de Estado de Transformación Digital o, en este caso, el Ministerio de Cultura. Y se reúnen semestralmente para evaluar y hacer un seguimiento del cumplimiento de las distintas actuaciones del proyecto. Y estamos cumpliendo, para que usted se quede tranquila, todos los hitos y objetivos CIT. Muchas gracias. Señora Sánchez, nosotros pensamos que su gestión es irresponsable. Va a tener que externalizar en lugar del 50%, el 85% de los proyectos. Ha sido opaca, nos hemos enterado por los medios de comunicación y, en efecto, va a terminar en el 26 en lugar del 25. Ha sido ineficiente porque parece ser que tienen 11.000 alumnos de los 40.800 que tienen que formar. Ustedes no van a llegar ni de bajo ningún concepto. Los españoles no nos merecemos una televisión tan sectaria y chapucera. Y le digo una cosa, la Teleicono Sánchez va cuesta abajo y sin freno. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Sierra, había pedido la palabra. Pido al presidente que ponga un poco de orden, por favor. Gracias, señor Sierra. Pasamos a la siguiente pregunta. Señora Moraleja Gómez, por el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Presidente, comienzo con una afirmación del todo objetiva. La Corporación de Radiotelevisión Española ha actuado como un instrumento electoral al servicio de Pedro Sánchez durante toda la campaña de elecciones gallegas. Y lo digo porque usted, como presidenta interina,
ha puesto los medios públicos de comunicación a las órdenes de Moncloa y Ferraz. ¿Y para qué? Para perjudicar sistemáticamente al Partido Popular. Lo ha hecho con informaciones no neutrales ni imparciales en un intento de dañar la imagen de nuestro partido y construir un relato alejado de la realidad política gallega, respondiendo únicamente a la estrategia sanchista. Pero mire, es más, la manipulación y el uso partidista es de tal nivel que los socios del Gobierno del Partido Socialista los han denunciado públicamente y ante la Junta Electoral. Pero claramente ustedes no nos conocen a los gallegos y el Partido Socialista tampoco, y sus esfuerzos han caído en saco roto. Los gallegos, con nuestro sentidiño y viendo que Galicia funciona con un gobierno del Partido Popular, hemos votado en consecuencia y hemos votado precisamente al partido que más se parece a los gallegos y le hemos dado una mayoría absoluta al presidente Rueda para que Galicia sea una isla de estabilidad y no un caos como está siendo España. Muy bien. Doy por reproducida la pregunta. Muchas gracias, por favor. Por favor, me han solicitado que ordene el debate. La pregunta va sobre las elecciones gallegas. Señora, por favor, no entren en debates. Señora presidenta, gracias. Gracias, presidente, y gracias, señora Moraleja, que me alegro mucho de volver a verla en esta comisión. Reitero, en efecto, todo lo que le he respondido al señor Sierra del Grupo Sumar. La cobertura que ha realizado tanto Televisión Española como Radio Nacional de España de las elecciones gallegas ha estado a la altura de un servicio público neutral, riguroso, plural, profesional e independiente. También he tenido ocasión de referirme a la buena práctica periodística cuando he respondido al señor Carazo. El plan, como sabe, contemplaba una doble vertiente, la nacional, la información nacional y la territorial, e incluía información electoral, entrevistas, debates y especiales durante la jornada electoral, tanto en televisión como en radio. La asignación de los tiempos dedicados a cada partido se realizó siguiendo los criterios que marca la ley electoral en función de su representación parlamentaria tras las elecciones del 2020. Los telediarios informaron diariamente en un bloque de duración variable, respetando siempre el principio de proporcionalidad. Los informativos territoriales, a su vez, emitieron bloques de 6 minutos en cada una de las ediciones. Durante los 15 días de campaña, en radio y en televisión, se entrevistó a candidatos de 5 partidos políticos, los 3 con representación parlamentaria y los 2 más significativos. Organizamos un debate electoral al que estaban invitados los candidatos de las 3 formaciones con grupo propio en el Parlamento gallego. Uno de los candidatos, el candidato de su misma formación, declinó la invitación y el partido decidió no enviar a ninguna otra persona en su representación. El debate se emitió en la 1, en desconexión territorial y para toda España también en el canal 24 horas, en Radio 5 Todo Noticias y en la plataforma rtve.es. Fue líder de audiencia en el territorio gallego, en Galicia, con una cuota de pantalla de un 17,4 de seguimiento. Y en la jornada electoral se informó minuto a minuto sobre el desarrollo de las votaciones con 12 especiales informativos, en la 1 y en el canal 24 horas. El especial de la noche electoral en la 1 ganó en audiencia a sus rivales directos. Radio Nacional, como digo, siempre pegada a la vida, dio información puntual durante todo ese día. Televisión Española informó sobre la jornada electoral como hacemos habitualmente. Gracias, presidenta. Señora Moraleja. Presidenta, insisto, ni riguroso, ni objetivo, ni neutral. Vaya por delante que nosotros, desde mi partido, respetamos al máximo a los trabajadores de la corporación. Quien lo señala reiteradamente, no contestando a sus preguntas y con otras lindezas varias, es el señor Pedro Sánchez, ese que la nombró usted a dedo. La ley establece que los órganos de dirección de los medios públicos deben garantizar el respeto al pluralismo, a la igualdad, a la proporcionalidad y a la neutralidad informativa en toda su programación. Y usted no lo ha hecho. Y como presidenta interina y como responsable que es la corporación, ha vulnerado la legalidad. Entre usted y yo, sabemos que usted no manda y que su director general de informativos
Pues lo que ha hecho ha sido manipular, privatizar a favor del Gobierno y menospreciar los servicios públicos. Eso ha hecho que los gallegos hayamos votado a quien hemos votado. Y le pregunto a usted directamente para que conteste al señor Carazo. ¿Ha tenido usted una reunión en Moncloa con el señor Bolaños? Gracias. Para formular su pregunta, tiene el turno de palabra el señor Ramos Acosta, por el Grupo Parlamentario Muchas gracias, Popular. señor presidente. Doy por formulada la pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramos. Encantado de volver a verla. Sé que como canario le preocupa a usted mucho este asunto y a nosotros también como servicio público. La Corporación Radio Televisión Española es especialmente sensible con los temas sociales y uno de los más preocupantes, sin duda, es el drama migratorio. Uno de los grandes desafíos que tiene nuestro tiempo y particularmente en nuestro país, con tantos kilómetros de costa y particularmente de la zona a la que usted representa. Nuestros servicios informativos reflejan esta realidad puntualmente, tanto en espacios diarios como en programas semanales, además de en su web y en la información territorial en el archipiélago canario. En lo que va de año, los telediarios han realizado 58 noticias con una duración total de 40 minutos. Más allá de los números, hemos dado voz a todos los protagonistas, a emigrantes, a organizaciones no gubernamentales, a asociaciones, a equipos de salvamento, a representantes de las administraciones, a vecinos y también a políticos. Informe semanal emitió el pasado 17 de febrero el reportaje Refugio con barreras, de algo más de 14 minutos, en el que se abordó las dificultades para solicitar asilo en nuestro país. Report, otro gran programa de entrevistas que se emite en el 24 horas y en la plataforma, reflejó en su programa del 4 de febrero la situación de los 140 subsaharianos trasladados de Canarias a Malpartida, en Cáceres, con una duración de casi 27 minutos. Quiero destacar el trabajo de nuestros compañeros en el Centro de Producción de Canarias, que siguen estas informaciones puntualmente, no solo para las islas, sino que también la trasladan a los servicios centrales para nuestros informativos nacionales. El informativo regional Telecanarias ha contado cada día la llegada de supervivientes, los rescates, el reparto de menores, las mafias, los acuerdos migratorios entre países y ha incrementado los análisis en el plató. También ha enviado a periodistas a Senegal, como sabe usted, país de procedencia de la mayoría de los inmigrantes que llegan a las costas canarias para elaborar reportajes. Y no puedo olvidarme de Radio Nacional de España, que realiza una cobertura exhaustiva de la crisis migratoria en Canarias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Mire, en mi tierra, las Islas Canarias, como dice usted, han fallecido más de 6.000 personas en el mar. Han llegado más de 100.000 personas bajo el mandato de Pedro Sánchez. Y tenemos ahora mismo a más de 6.000 menores a cargo del Gobierno de Canarias. Mire, la última hora es que mueren en Senegal al menos 24 inmigrantes cuando trataban de llegar a las Islas Canarias. Televisión Española, ni rastro todavía. Rescatan un cayuco con 43 inmigrantes en El Hierro y todavía nada. Esto pasa todos los días. Dice usted que informa de manera puntual y tan puntual. Ustedes no informan todos los días de esto. Quien informa todos los días de esto son los informativos de Televisión Canaria, la televisión pública de Canarias. Ellos sí informan todos los días. Ustedes, un de vez en cuando, que usted le llama de manera puntual. ¿Es esto manipulación? ¿Usted ha recibido la llamada de alguien de Moncloa para decir que esto se oculte? Porque esto se está normalizando. Y la responsabilidad de que esto en Canarias se haya normalizado y que en el resto de España no lo estén visualizando y mis compañeros de otras comunidades autónomas no estén visualizando que han muerto más de 6.000 personas en el mar de Canarias, ellos no lo saben probablemente en otras provincias, es responsabilidad suya porque usted tiene que ponerle altavoz a esa información y usted no la hace. Y dice que Informe Semanal ha hecho un especial de 14 minutos sobre el asilo. No, es que aquí no estamos hablando de asilo. Es que aquí estamos hablando que están muriendo personas en el mar, que hay 6.000 menores
casi prácticamente sin protección porque el Gobierno de Canarias no da abasto sin la ayuda de Pedro Sánchez. Y mire, como le digo, usted es la responsable de que esto se visualice. Y mientras esto pasaba y teníamos grandes llegadas, como en el año 2020, 23.000 personas llegaba, teníamos a un presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, hoy ministro, que estaba, y como acabamos de conocer, última hora sentados aquí, que la Guardia Civil acaba de develar que este señor modificó contratos a posteriori para poderle dar los contratos a la trama Coldo. Eso es lo que hacía el Partido Socialista y lo que acabamos de conocer en este mismo momento por la Guardia Civil cuando estaban muriendo personas en el mar. Usted es la responsable de que esto no se cuente. Muchas gracias, señor presidente. Para formular su pregunta por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Matarí Sáenz. Muchas gracias, señor presidente. Señora Sánchez, el cumplimiento de las normas y la ausencia de criterios de economía, eficiencia y eficacia son demasiado frecuentes en la gestión de Radio Televisión Española durante los últimos 5 años. Y no lo digo yo, ni lo dice el Grupo Popular, lo dice la Intervención General del Estado, que denuncia innumerables irregularidades y deficiencias en la gestión con graves consecuencias para el erario público. No se cumple con el cupo autorizado en la resolución temporal, tampoco en el empleo indefinido, descontrol en los donativos otorgados con el importe de los premios recibidos, falta de coordinación interna que ocasiona sobrecostes en los contratos de servicio. El 58% de los contratos de los ingresos de ventas de publicidad son firmados con posterioridad al inicio de vigencia, retraso en el pago de tasas y pago fuera de plazo de sanciones que supone un sobrecargo que no tiene justificación, frecuente incumplimiento de los plazos fijados por la ley de contratos, fraccionamiento de los contratos sin que existan causas justificadas, se contratan medios de producción sin el perceptivo informe de falta de disponibilidad de los medios propios y continúan las irregularidades en la justificación de los gastos del personal directivo. Por cierto, 194 directivos en 2018, 171. Son solo algunos, muy pocos ejemplos, señora Sánchez. ¿Cómo ha corregido las anomalías detectadas por la Intervención General en su informe de fiscalización? Muchas gracias, señor Matarí. Señora presidenta. Gracias, presidente. Gracias y bienvenido, señor Matarí. Bueno, lo primero que considero pertinente aclarar es que el informe de la IGAE del 22 sobre la auditoría de cumplimiento y operativa se recibió el 18 de diciembre del 23, es decir, hace 2 meses. En diciembre del 24 recibiremos la auditoría relativa al año 23. La Intervención General de la Administración del Estado ejerce funciones de control en nuestra condición, en efecto, de sociedad mercantil, de acuerdo con las normas de auditoría que para el sector público establece la intervención. Por ello, cada año realiza la auditoría del ejercicio anual terminado, que es lo que intentaba explicarle. Del año 23, la auditoría del 22. En fin, en diciembre de este 24 recibiremos el del 23. Y, en primer lugar, le quiero resaltar que la valoración global, a juicio de la intervención, abro comillas, dice: en la gestión económico-financiera de la corporación se cumple en general la legislación aplicable y las normas de carácter interno, si bien se realizan una serie de observaciones y recomendaciones. No son anomalías, no son irregularidades. Cada año, después de la recepción de los informes, la Corporación elabora un plan de acción para dar cumplimiento a las recomendaciones que nos hace la intervención delegada. El Consejo de Administración, a través del Comité de Auditoría y Cumplimiento, que se reúne cada mes, supervisa la implementación de este plan y hace un seguimiento. Será, por lo tanto, en la auditoría de los años 23 y 24 donde se pondrá de manifiesto la implementación de estas medidas correctoras a las que usted hacía alusión y que están propuestas en el plan de acción. Pero lo más importante, para que usted esté tranquilo, las recomendaciones de la IGAE se basan fundamentalmente, y así lo explica, en la necesidad de la elaboración de un nuevo mandato marco y el desarrollo de un contrato programa. Una cuestión esta con la que la Corporación no puede estar más de acuerdo. Pero eso, señorías, está en manos de este Parlamento. Concretamente, existía una subcomisión en esta comisión para elaborar el mandato marco y yo les insisto en que es imprescindible para que la Corporación pueda manejar exactamente qué es el servicio público, así que se lo reclamo en este momento, señor Matarí. Y sobre los asuntos que usted ha hecho, si me lo manda por escrito, le daré cumplida respuesta a todo y cada uno, porque todo esto ya está resuelto. Muchas gracias, señora presidenta.
No se preocupe, señora Sánchez, que va a tener preguntas muy concretas. Y no ponga excusas. Interina, pero lleva usted un año y medio ya en el cargo y ha tenido, por tanto, tiempo para corregir muchas de esas malas prácticas. Usted no lo ha hecho, no ha actuado ni con diligencia ni con transparencia y creo que se le agota el tiempo para hacerlo. Da algunas explicaciones, pero son más las que calla, o no las tiene o quiere ocultarlas. Señora Sánchez, ¿cómo se ha aplicado la medida correctora sobre liquidación de gastos, exigiendo la devolución a solo 2 directivos del anterior presidente dimitido por la Moncloa para justificar el asalto a la cúpula de Radio Televisión con su nombramiento? Si esto es así, estaríamos ante una actuación arbitraria y de máxima gravedad. ¿Por qué se ha negado usted a que los contratos de cuantía inferior a 2 millones de euros pasen por el Consejo? Le recuerdo que estos contratos representan el 80% de la contratación Radio Televisión Española. Un ejemplo, el programa El Mejor de la Historia, que por cierto es uno de los peores de la historia de la televisión pública, no ha pasado por el Consejo porque su coste se ha ajustado. ¡Qué casualidad! Porque su coste es justo por debajo de los 2 millones de euros. ¿Tiene algo que ver que se haya hecho para favorecer la contratación de una de las 2 productoras que casualmente produjo también el fallido documental sobre Pedro Sánchez? No impida usted el control y practique la transparencia en su gestión, señora Sánchez. No interprete usted los informes de la IGOE. Lo que tiene que hacer es cumplirlos. Y el tiempo que le resta en su presidencia interina, parece que poco, póngalo al servicio de la corporación y no, como hasta ahora, al servicio del Partido Socialista Obrero Español. Señora Sánchez. Muchas gracias, señor Matterí. Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Serrano Argüello, por el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Doy por formulada la pregunta. Señora presidenta. Gracias, presidente. Gracias, señora Serrano, y bienvenida a esta comisión. Esa afirmación que hace usted en su pregunta, que es que Radio Televisión Española sostiene que los agricultores y ganaderos y personas del campo son de extrema derecha, solo le puedo decir que no es correcta su afirmación. Los periodistas de Radio Televisión Española nunca han calificado a los agricultores y ganaderos como de extrema derecha. ¿En qué se basa usted para decir esto? Se lo pregunto porque hasta donde a mí se me alcanza hemos informado no solo con objetividad y neutralidad sobre estas movilizaciones, sino que lo hemos hecho con el necesario contexto que exige el periodismo de calidad. Someramente le diré que los telediarios han informado que colectivos, organizaciones y asociaciones protagonizan las protestas. Las 3 grandes organizaciones agrarias, ASAJA, UPA y COAG, la Unión de Uniones, y hemos explicado que es una asociación escindida de la COAG, y la denominada Plataforma 6F, organizada a través de redes sociales y que convoca manifestaciones sin solicitar los preceptivos permisos. Imagino que compartirá conmigo que esos datos en cualquier informativo son imprescindibles, toda vez que buena parte del interés social ha estado centrado en los inconvenientes ocasionados por algunas de estas protestas. Esta es una función esencial del servicio público que prestamos y que yo particularmente considero buen periodismo. Usted lleva razón en que se ha mencionado a la extrema derecha. Leo exactamente lo que dijimos. En el telediario de las 3 del 6 de febrero, abro comillas, en medio de este descontento ha surgido la plataforma 6F. Desconocida hasta hace una semana, se organizan a través de las redes sociales y se concentran sin solicitar permiso. Su ideario recoge buena parte de las tesis de la extrema derecha contra las leyes ambientales. En el de las 9 de la noche, leo también, y abro comillas, las protestas están organizadas por asociaciones agrarias no mayoritarias y grupos con algunas peticiones similares a las de la extrema derecha. En muchas horas de emisión se han hecho estas 2 puntualizaciones que son necesarias, como le digo, para dar contexto, pues afectan a las motivaciones del conflicto, las quejas de los agricultores sobre las normativas medioambientales europeas. De Unión de Uniones, la 4ª organización agraria, hemos dicho que no tiene representatividad para sentarse en la mesa negociadora del Gobierno. Contexto también. No se puede decir con rigor que Radio Televisión Española vincule a todos los agricultores que se han movilizado con la extrema derecha. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Serrano. Señora presidenta interina, sorpresa, preocupación después de escucharla y mucha indignación. Sorpresa porque escuchar en la misma frase agricultores y ganaderos, nuestros agricultores y ganaderos, y extrema derecha le causa estupor a cualquiera. Sorpresa porque tenía algo que ver al final, porque primero estamos criminalizando a más de 1 millón de personas, 1.287.000 personas. Sorpresa que además están representando casi el 3% de nuestra riqueza nacional. Sorpresa también
porque las palabras se parecen o la esencia se parece a lo mismo que dice el ministro Planas en vez de defenderles. Habla de enfrentamientos. Sorpresa también porque parece que están en concordancia con todas las respuestas del Gobierno. Cada vez que se habla de algo, salen con la extrema derecha. Y sorpresa también porque un señor decía al presidente del Gobierno que iba a levantar un muro y todo lo que no esté cerca de él parece que es extrema derecha. Por lo tanto, ahí empezaba a haber menos sorpresa. Pero mire usted, ya hace mucho tiempo que cayó el muro y todos corrieron hacia este lado. Ya estamos derribando el muro y todos van a correr también para este lado. Y preocupación, ¿cómo no vamos a tener preocupación? Preocupación no solamente por la colonización, sino que yo le llamo el manoseo, no solamente del CIS, de Correos, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del CSIC, de la televisión pública española. Y claro, yo digo ese manoseo como se manifestaban en los Viernes Negros, ¿se acuerdan? Algunos trabajadores que decían que querían pluralidad y querían independencia, y dije, pues también preocupación porque otra vez se van a tener que vestir de negro los viernes. Y digo, ¡ay no!, que gobierna el Partido Popular, que algunas veces se ponían las batas blancas, otras veces los viernes negros, esos mismos son los que quieren los 24/7 que sean rojos, pero les están saliendo morados. Parece que no nos estamos enterando de nada. Y entonces, a mí que me da muchísima indignación esto, lo único que le puedo decir es que no traten, por favor, de desacreditar a los agricultores, porque los agricultores y los ganaderos son los que nos ponen la comida segura. Y entonces están luchando por la igualdad, para que no se importen esos tomates que llevan DDT, que es cancerígeno, que se están importando de otros sitios. Por lo tanto, lo único que le pido, señora presidente interino, lo único que le pido es que trabaje con objetividad, porque no solamente estará trabajando por el bien del ente público, sino que estará trabajando por el bien de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Serrano. Para formular su pregunta por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Alonso Pérez. Gracias, presidente. Señora Sánchez, conmigo ya son 4 parlamentarios los que la preguntamos si ha estado reunida con el señor Bolaños, por si lo quiere aclarar. Han conseguido convertir la radiotelevisión española en una televisión sectaria y sometida al más absoluto despilfarro económico. Sin ningún pudor, trabajan para que la televisión pública funcione como un instrumento más al servicio de Sánchez, pagado con los impuestos de todos los españoles. Un claro ejemplo ha sido la retransmisión de la gala de los premios Goya en Valladolid, en mi ciudad, que corrió a cargo de una reportera que cobró 5.000 euros por dedicarse a espetar groserías de todo tipo, acompañadas, eso sí, de eructos, gestos obscenos y comentarios con un claro sesgo ideológico. Retransmisión que alcanzó su momento álgido cuando el Gobierno de España pisó la alfombra roja. Fue en ese instante cuando la reportera comenzó a dar saltos de alegría mientras se refería a la vicepresidenta como mi amiga Yolanda y celebraba la llegada de Sánchez, al que llegó a decir: «Eres un icono, Presi, te queremos». Hasta el propio Consejo de Informativos de Medios Interactivos de Radiotelevisión Española ha dimitido en bloque y se vio obligado a criticar con dureza este tipo de comportamientos aduladores hacia un presidente del Gobierno. Hay que reconocer que los integrantes del mismo han sido valientes, sabiendo cómo se las gastan en el Gobierno de España con cualquiera que se atreva a discrepar con Pedro Sánchez. Por todo ello, le pregunto que cómo valora la retransmisión de los Goya en RTV Play. Gracias, señor Alonso. Señora presidenta. Gracias, señor Alonso. Bueno, para dar respuesta a su pregunta, primero me gustaría diferenciar entre los 2 pilares que forman nuestra programación, los programas informativos y los programas de entretenimiento. Radio Televisión Española, RTV Play, que es nuestra plataforma, como sabes, un canal digital que va dirigido fundamentalmente al público joven. Y esta cobertura que se ha realizado en su tierra, en Valladolid, por cierto, qué bonito y qué bien se organizó, aprovecho a hacer este paréntesis, lo que ha significado, y se lleva haciendo 10 años, y es un complemento a la alfombra roja informativa que se emite a través de la 1. La parte informativa, ya le digo, que se hizo por la 1 y por Radio Nacional de España. Lo que se dio por la plataforma fue seguida en directo por cerca de 130.000 espectadores. Y la valoración, que me pregunta usted por la valoración de ese consumo digital, es positiva. Tuvo el mejor dato de los últimos 3 años y más de 1 millón de visitantes. Quiero destacar
que el programa de Alfombra Roja presentado por Inés Hernán no se emitió por la 1, sino que se vio por esa plataforma con un objetivo claro de entretener. Pretende ser, como le digo, un complemento de humor. Conozco la polémica que ha provocado, por supuesto. No entro en los calificativos que se han hecho, aunque no los comparta porque respeto la libertad de expresión. Fueron 3 horas de retransmisión en directo en las que la humorista y presentadora repitió una broma de manera recurrente. Se llama running gag. No lo sabía, lo he aprendido ahora y se mueve en el ámbito del humor y los monólogos de comedia. Running gag consiste en repetir varias veces una misma frase. En esta ocasión repitió 18 veces "eres un icono" a los invitados que iba entrevistando y entre ellos el último fue, en efecto, el presidente del Gobierno. Pero vuelvo a mi argumento inicial. La retransmisión se tiene que valorar aplicando criterios de entretenimiento, no informativos. No obstante, comprendo que ese tono desenfadado de la retransmisión en la plataforma haya resultado para algunos cuestionable en una televisión pública que tiene que atender a las aspiraciones del conjunto de la sociedad. Por todo ello, y creo que los estándares de calidad deben de ser exigibles a todas nuestras antenas. Por ello, yo asumo como presidenta de la corporación y ninguna otra persona la responsabilidad a que hubiera lugar entre los que son discrepantes de estar. Gracias, presidenta. Señor Alonso. Pues me alegra, señora Sánchez, que asuma esa responsabilidad porque el entretenimiento no está reñido en ningún caso con faltar a cualquier tipo de ética periodística y eso lo aclaró muy bien el Consejo de Informativos de Medios Interactivos cuando decía que dar un tono desenfadado, alternativo o pensado en un público juvenil no tiene nada que ver con no cumplir los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de Radiotelevisión Española y en el marco del Estatuto de la Información al que todos los profesionales de la corporación se deben y conocen. Y si quieren hacer humor con los Goya, pues en vez de retransmitirlos como es debido, pues deberían haber entregado el Goya al mejor actor de reparto al señor Koldo, el Goya al mejor actor secundario a José Luis Ábalos, que se lo ha ganado a pulso, y por supuesto, y por mucho que lo intenten tapar, el Goya al mejor director de toda esta trama, que es para Pedro Sánchez. Y como le han dicho mis compañeros, en el peor mes para el Partido Socialista ustedes han doblado la manipulación porque aunque el señor Pep Vilá está ejerciendo como jefe de prensa de la Moncloa, no van a conseguir tapar el caso PSOE. Muchas gracias. Muchas gracias.